Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Nos encontramos hoy 19 de marzo del año 2025. Son cerca de las 9 de la noche y esta es una grabación de la ponencia que me tocó disertar hoy por la mañana en la primera jornada de fortalecimiento de la innovación en la gestión pública. Yo fui la ponencia que trató sobre la gobernanza inteligente, estrategias de gestión pública a través de analítica de datos. Antes que nada, quiero reiterar las gracias a Armando Pulido Pardo, que es el coordinador general del Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco, a Javier Moya García, coordinador estratégico del PNUD, a Eduardo Estañol Vidrio, coordinador general de vinculación del COPLAD, y a Ana Quesadas Barahona, que es la enlace estatal del PNUD y coordinadora de este proyecto en el estado de Tabasco. Muchísimas gracias, un reconocimiento a la labor que están haciendo en el fortalecimiento de la gestión municipal. También reconozco y doy las gracias y felicito también al equipo de la doctora Quesadas Barahona, que también estuvo muy pendiente de la organización y fue muy estratégico desde luego a la hora de organizar todo el evento. Muchísimas felicidades. Bueno, esta es una retroalimentación de la jornada hoy de la ponencia, en mi caso de la mañana, una grabación que la hago también con el tema de correlacionar algunas otras intervenciones que pude observar, así como también algunos comentarios y pláticas y conversaciones que me hicieron algunas personas amablemente al término de mi intervención. Entonces, estas son las preguntas estratégicas de las cuales partí. Y la pregunta principal es ¿cómo podemos tomar mejores decisiones? Esa es la pregunta principal respecto a la gobernanza inteligente, a la gestión municipal. ¿Sí? Aquí está la hoja de ruta, 5 puntos. Es una hoja de ruta, es una brújula para poder llevar a cabo un tema. Aquí tenemos esta imagen de Tabasco, de todo el estado de Tabasco, así como también tenemos aquí ciertas imágenes que tienen una correlación con algo que más o menos fui señalando en el evento. Un reloj de arena que nos señala más o menos el tiempo para las cuales las gestiones municipales están limitadas, 3 años. Hay Aquí nótese que lo puse primer año, nótese que no es una afirmación, es una pregunta, porque así se maneja más o menos en el lenguaje coloquial. Hay personas que dicen que el primer año de un gobierno municipal es una curva de aprendizaje, hay quienes dicen que el segundo es un arranque y hay quien dice que el tercer año es una entrega. Es una pregunta, no es una afirmación, pero puede ser susceptible de muchas percepciones y muchos debates. Algo que enfatizamos mucho en la intervención es que los gobiernos locales, al menos en México, en Tabasco, en todas partes, tienen realidades diversas. Podemos hablar de 3 años, pero realmente tenemos 3 años porque eh, es un poco complicado porque los contextos definen mucho. Dice Ortega y Gasset, decía Ortega y Gasset, que yo soy yo y mis circunstancias. Y si no las salvo ellas, no las salvo yo. Entonces no podemos ignorar las circunstancias que hay. Un gobierno municipal de 3 años es diferente, por ejemplo, uno que está en una zona rural que uno que está en una zona urbana. Existen diferencias claves, por ejemplo, la capacidad institucional, tiene gente preparada, tiene no gente preparada, cuáles son los recursos que tienen, el nivel de profesionalización del personal. Algunos municipios inician su gestión enfrentando crisis estructurales, deudas y problemas administrativos, otros heredan estabilidad y cuentan con equipos técnicos y capacitados. 3 años son diferentes para diferentes contextos. Hay quienes les toca mucho que hacer, hay quienes ya pueden ver temas más especializados, hay quienes ya pueden dedicar su tiempo a ver algo más concreto y hay quienes están solucionando todos los temas muy básicos. Entonces, algo que tenemos que tener muy presente es que al menos en el caso de Tabasco, todos los gobiernos municipales atraviesan realidades muy distintas, tanto administrativas como jurídicas, así como sociales, ¿sí? Entonces es algo muy importante para tenerlo en cuenta. También parto en el evento de estas frases multicitadas por varios ponentes. Lo que no se mide suele pasar desapercibido. Lo que se mide se hace y esta aportación mía, ¿qué se hace con lo que se tiene medido? No, es difícil que podamos tener una gestión pública adecuada si no tenemos mediciones, si no tenemos datos,
No es lo mismo salir a la carretera sabiendo que tenemos el tanque lleno que no saber si lo tenemos el tanque lleno. No es lo mismo salir, por ejemplo, planificar un viaje largo sabiendo que tenemos combustible, sabiendo que hasta dónde podemos llegar. Entonces son imágenes, son alegorías que buscan ejemplificar algo de manera cotidiana. Aquí a su izquierda tienen un libro que es muy recomendable, se llama Indicadores de Derechos Humanos, Guía para la Mediación y Aplicación, es de las Naciones Unidas, es por así decirlo un clásico para la formulación de indicadores en materia de derechos humanos, que desde luego son básicamente la política pública. Eh, Problemas, hechos y retos. Hay que tener muy en cuenta un tema. En el caso de los municipios en México, estos tienen a su cargo las funciones siguientes, según el artículo 115 constitucional. Estos fueron temas que se vieron durante toda la jornada. El tema más sonado fue el tema del agua, el tema agua, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final de residuos, que es un tema muy extenso, es un tema muy complejo. El tema del alumbrado público, la limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos, y el tema de mercados, panteones, rastros, calles, parques, seguridad y las demás que señalan las leyes, ¿no? Son temas que desde luego básicos, pero tienen una gran complejidad. Y retomando el tema de las realidades diversas, hay ayuntamientos que ya tienen solucionado, por ejemplo, el tema de panteones y ya pueden concentrar todas sus fuerzas en otros temas. Hay quienes están en cero en todos los temas, hay quienes ya tienen cuatro de uno, o sea, etcétera, etcétera. Entonces son realidades muy distintas que hay que tener mucho en consideración. Sobre esto, en la jornada se presentaron diversos informes, diversos indicadores. Aquí les presento algunos que hablan de temas muy en general. Por ejemplo, en temas de residuos está, por ejemplo, el diagnóstico básico para la gestión integral de residuos. Y en el tema de aguas residuales, también Conagua tiene algunos datos muy interesantes a nivel nacional que engloban la problemática. Aquí están algunas imágenes del diagnóstico integral de residuos. En el caso de Tabasco nos señalan cuántos sitios hay de disposición final de residuos y cuántos están en estatus de no controlado. La mayoría de los casos. A nivel nacional hay otras métricas, otros indicadores que nos hablan en equivalencia en temas de infraestructura y en temas de proceso, como está el tema de los sitios de disposición final, y realmente son muy pocos los estados que cumplen con todos los sitios en estatus operando al 100%. Así como en Tabasco hay complejidad en sus realidades, otras entidades federativas tienen mayor número de complejidad. Por ejemplo, aquí tenemos Oaxaca con una gran cantidad de sitios no controlados, y por ejemplo acá tenemos Guerrero, que está casi en equivalencia en las mismas circunstancias. Generalmente el tema de los desafíos tiene una correlación con algo que ya se ha mencionado mucho en la jornada, que se ha mencionado mucho a lo largo de los años, y es el tema de la Agenda 2030. La Agenda 2030 básicamente sale de una lista de desafíos globales. Es una resolución de las Naciones Unidas y es una lista de desafíos globales para poder hacer frente. No hay que buscar el hilo negro, aquí están los desafíos y básicamente esto es lo que tenemos que ir atacando, ¿no? Pero no solamente se trata de cumplir en este caso con los servicios municipales que ya se mencionaron mucho. Existen otras complejidades, otros temas que están en la raya acerca de temas muy complejos, problemas perversos, como veremos más adelante. Por ejemplo, aquí tenemos un caso de los muchos que hay, que es el tema de en el municipio de Centla, una comunidad llamada El Bosque, que es una comunidad que se le ha estado tragando el mar. Es un tema que algunos señalan que es el tema de cambio climático, otros señalan que es un tema por la destrucción de manglares. Sin embargo, el tema aquí es que ese problema está costando vidas, proyectos de vida. Entonces es un problema complejo que no solamente implica al municipio, sino también al estado y también a la federación. Hay otros temas, por ejemplo, que los sitios de disposición final de residuos están a cielo abiertos y con cero regulaciones. Sobre todo aquí, como pueden ver la imagen, un vuelo de dron de un sitio, pues tiene cierto grado de complejidad, pero aquí se encuentra exactamente a un lado del río. Es un sitio, pues incluso aquí se ve esta parte de aquí de agua, entonces es un sitio que desde luego hay que regularizarse, pero no es tan sencillo. Hay diferentes factores, diferentes
temas que hay que solucionar desde el aspecto jurídico, el aspecto fiscal, el aspecto administrativo. Entonces, no son temas, desde luego, que se puedan atacar de manera fácil. Hay temas aquí en Tabasco, que es parte incluso del temas que se vio aquí en la jornada, relativos a las inundaciones o las altas temperaturas que desde luego inciden en el día a día de las personas y también tienen una injerencia muy clara en su estilo de vida, en sus actividades cotidianas y como incluso en ambientes de desigualdad, aquellas personas que están en una situación más desigual resienten más los efectos de, en este caso, por ejemplo, las temperaturas, e incluso no solamente las personas son afectadas, también los animales, ¿no? Esta gama de problemas, y aquí paso al siguiente tema, es, podría llamarse podría categorizarse en una categoría de problemas perversos, ¿no? Aquí tenemos una fuente muy selecta del gobierno de Australia, que son expertos en atender problemas en situaciones muy complejas, teniendo en cuenta que tienen un territorio cuya mayor extensión es desierto. Pero aquí tenemos un tema de cómo definir características de problemas malvados. Un problema malvado o perverso son problemas que son difíciles de definir con claridad, tienen múltiples causas y factores interrelacionados, pueden generar consecuencias imprevistas, no tienen una solución definitiva, suelen ser inestables, requieren modificar el comportamiento, trascienden límites organizacionales y a veces reflejan fracasos políticos crónicos, ¿no? Pueden existir muchos problemas que entren en la categoría de problemas perversos. Por ejemplo, el tema del cambio climático es un tema que desde luego entra en la categoría. Al menos, por ejemplo, aquí dice, hay un punto que me interesa mucho, que es el de trascienden límites organizacionales. Por ejemplo, el tema del cambio climático no es un tema que sea únicamente de un municipio, es un tema que trasciende fronteras. El tema de la inseguridad, desde luego que también trasciende fronteras jurídicas. El tema, por ejemplo, de la obesidad es un tema que desde luego no tiene una sola raíz en un solo municipio. Entonces, esta es la categoría de problemas perversos, ¿no? Ahora bien, aquí tienen ustedes una definición, como lo presenté en la ponencia, sobre qué es la gobernanza inteligente. Y básicamente es aquella gobernanza que se basa en integración de datos, tecnologías y procesos participativos, ¿no? Para el diseño de la política pública. Pero una pregunta muy frecuente que se hacen en lo cotidiano y que me la hicieron es, previo al evento y ya después se aclaró en la ponencia, es ¿qué es un dato? Hablamos de gobernanza inteligente, analítica de datos y parece que estamos viendo un tema muy encriptado a simple vista. Sin embargo, es un tema muy cotidiano, es un tema muy sencillo, es un tema que tiene realidades cotidianas muy visibles. Por ejemplo, los datos son información recopilada de la realidad municipal que permite entender problemas, tomar decisiones, mejorar los servicios públicos y la agenda especializada. Los datos están frente a nosotros todos los días, pero no los registramos ni lo usamos. Aquí hay un dato. Cuando ves una calle llena de baches, es un dato. Cuando la gente hace fila en la presidencia municipal para un trámite, eso es otro dato. Cuando un camión de basura pasa y deja bolsas sin recoger, es un dato. Cuando el alumbrado de una colonia no funciona y aumentan los robos, eso es un dato. Cuando llueve algunas calles se inundan más que otras, eso es un dato. El problema quizás no sería la falta de datos, es lo que no registramos. Lo que no se mide no se puede mejorar, ¿sí? A veces pensamos que esto que mencioné aquí es algo cotidiano y pasa desapercibido, pero cuando uno está en un servicio público, lo que puede hacer, lo menos que puede hacer es ir registrando todo eso. Si tú ves, por ejemplo, pasas por una calle y ves muchos baches, tienes que registrar eso en una bitácora. Si ves falla en la luz, tienes que registrar eso en una bitácora. La persona encargada del tema de alumbrado público tiene que llevar un registro del número de fallas, índice de fallas, cada cuánto fallan, etcétera. Lo mismo el tema de la obra pública. Lo importante son los datos, el registro, la bitácora. Los datos no son números fríos, son una realidad que vemos todos los días. Y aquí hay una serie de ejemplos de qué constituyen los datos en lo muy cotidiano. Es una serie de afirmaciones de qué constituyen los datos y de dónde pueden salir datos en lo muy cotidiano. Por ejemplo, cantidad de reportes de bache, registro de llamadas al 911, cuántas llamadas se registraron en el mes, de dónde, de qué colonia,
de qué comunidad vienen esas llamadas. Eso es un dato que puede ser útil para sacar muchas conclusiones y actuaciones políticas. El número de alumnos que dejaron la escuela en un año, la cantidad de residuos recolectados en un mes, los horarios y rutas de transporte público, el registro de enfermedades atendidas en el centro de salud, lugares más afectados por inundaciones, número de patrullas en cada zona del municipio, número de quejas ciudadanas recibidas en la presidencia municipal, cantidad de permisos de construcción otorgados, total de vehículos oficiales en operación y su consumo en combustible, registro de asistencia de empleados municipales, tiempo promedio de resolución de trámites, número de viviendas sin acceso a agua potable, registro de nacimientos, defunciones, cantidad de árboles plantados en áreas verdes municipales, reporte de fallas de servicios de recolección de basura, total de negocios activos con licencia de funcionamiento. Esos son los datos. Si nos vamos en lo cotidiano, en muchas ocasiones se les puede preguntar a tomadores de decisiones si existen esos datos. La mayor parte en algunos contextos es que no existen. ¿Por qué? Porque no se les ve la utilidad de conocer ciertas cuestiones. Los datos están frente y son útiles para muchas cosas. Les voy a poner un ejemplo aquí generado. Por ejemplo, en una ocasión se le preguntó a un director de educación de un ayuntamiento eh, respecto a una asesoría para diseñar un programa de becas. Y la primera información que se le preguntó es cuántas escuelas había en el municipio. Entonces dijo que esa información no la tenía, que esa información la tenía la SEP. Entonces aquí podemos dar por entendido de que a la ausencia de datos puede haber, si bien una idea de un programa de becas muy interesante, pues es fundamental conocer cuántas escuelas, cuántos estudiantes y cuál es la situación. Por ejemplo, si el programa de becas va encaminado a darles algún estímulo a los jóvenes, a los estudiantes, hay que definir de qué grado de estudios para poder salir adelante, hay que tener datos respecto a qué tanta desigualdad, qué tanta deserción escolar, cuál es la situación familiar. No se trata aquí únicamente de lanzar un programa y ya, se trata de partir de una idea, si bien, pero también darle un sustento que pueda hacer que aquella política pública, que aquella estrategia de gobierno, como puede ser un programa de becas, tenga cierta efectividad y los recursos se utilicen de manera muy eficaz. Puede haber ejemplos relativos, por ejemplo, a mercados, puede haber ejemplo respecto a la disposición final de residuos. Y si retomamos, por ejemplo, esta lista, igual puede haber muchísimos ejemplos. Por ejemplo, si notamos que en la oficina de presidencia municipal se reciben muchas quejas respecto a un servicio público, en lugar de ignorar ese dato, que son quejas que llegan, podría tomarse especial atención, revisar el problema y a lo mejor puede existir que en esa área del ayuntamiento es necesario darle cierta capacitación, ya sea para trato hacia las personas, así como también para mejorar la eficacia del servicio, ¿no? Entonces, estos datos, esto que menciono aquí, puede ser útil para darle muchas soluciones a muchos temas. Por ejemplo, si yo tengo un registro de llamadas del 911 y veo que todas corresponden a una comunidad, eso quiere decir que a esa comunidad tengo que desde luego mandarle más patrullas, pero también tengo que ver si tiene alumbrado, si tiene cuál es lo que genera el factor de violencia, etcétera, ¿no? Entonces, esos son el tipo de cosas que se pueden generar con el tema de los datos. Y desde luego los datos son necesarios para el tema de la planeación municipal. Aquí están 3 planes municipales de desarrollo seleccionados de manera aleatoria, así como también los informes de gobierno. Pasa mucho que al final del año, cuando se está redactando el informe en ese periodo, pues en muchas ocasiones la ausencia de datos recopilada en el quehacer cotidiano de las administraciones, pues influye mucho en la calidad del informe. Y en ocasiones ese informe no está alineado al plan municipal de desarrollo, ¿no? Es un plan municipal que tiene que estar desde luego ligado a un informe. Entonces el informe, en lugar de informar con cifras, los cambios, es un informe netamente discursivo, ¿no? Existen bancos de datos, por ejemplo, como los oficiales del INEGI, Neconeval, pero también los datos que van generando el actuar del servicio público de manera cotidiana, ¿no? Aquí están las páginas del INEGI, están las páginas de Coneval, está la Plataforma Nacional de Transparencia, que es útil para saber cómo está la información, el estado de la información municipal, que desde luego es útil, por ejemplo, cuando se ven temas que tienen que ver, por ejemplo, con la cooperación intermunicipal, ¿no? La transparencia es muy útil
para incluso para el servidor público, ¿no? Veíamos hace un momento que los municipios tienen una agenda de funciones y servicios a su cargo. Lo básico, agua potable, panteones, rastro, etcétera. Pero existe una agenda especializada y esa agenda especializada es producto de una serie de conceptos que se han mencionado en las jornadas y en otros ambientes académicos. Cuando hablamos de gobierno abierto, hablamos de gestión de territorio, hablamos de innovación social, desarrollo económico, seguridad ciudadana, ambiente y cambio climático. No estamos hablando de temas netamente teóricos ni temas ajenos a la actuación pública cotidiana. Como pueden ver aquí, cada tema está ligado a una ley general. Recordemos que leyes generales, leyes federales y leyes estatales tienen una gran diferencia. Por ejemplo, las leyes federales mayormente están abocadas al ámbito de la federación. En cambio, aquí lo que hace la diferencia es la palabra general, que son leyes que son tanto para la federación como para los estados y como para los municipios. Y en cada una de estas leyes existe un apartado dedicado a cuáles son las funciones, deberes o atribuciones del municipio. Entonces, como podrán ver, la agenda de la izquierda, que es la agenda especializada, tiene desde luego el soporte jurídico que obliga a los ayuntamientos a llevarla a cabo. Hablamos de gobierno abierto, tenemos Ley General de Archivos, Ley General de Transparencia. Cuando hablamos de gestión del territorio tenemos Ley de Asentamientos Urbanos, también tenemos Ley de Equilibrio Ecológico, Ley de Prevención y Gestión Integral de Residuos. Cuando hablamos de ambiente y cambio climático, tenemos Ley General de Cambio Climático. La Ley General de Cambio Climático, por ejemplo, tiene un apartado dedicado a los municipios de qué es lo que tiene que hacer el municipio respecto al cambio climático. Ley de Movilidad, Ley General de Bibliotecas, Ley de Cultura Física y Deporte. Esto es la agenda especializada. Tenemos lo básico y tenemos la otra agenda especializada. Entonces, los alcaldes, los tomadores de decisiones podrán saber que en el municipio no solamente tienen que cumplir con todo esto, sino también con todo esto. Entonces, eso demanda tener pues un fuerte sentido de liderazgo y un fuerte equipo, un fuerte liderazgo para poder hacer frente a problemas complejos. Generalmente estos son temas complejos que requieren soluciones igualmente complejas, pero también hay temas como el agua potable, drenaje alcantarillado, disposición final, que tienen muchísimas aristas que no se pueden solucionar. Ahora bien, ¿cómo podemos diseñar una política pública basada en datos? En la conferencia se explicó desde luego de manera muy práctica porque el tiempo de un municipio es muy rápido, no hay tiempo para muchas cosas, pero hay ciertos textos que manejan el tema de la política pública muy bien, pero básicamente podríamos resumir a este ciclo de políticas públicas, ¿no? La problematización, que sería más o menos puede ser la idea, el surgimiento de la idea, el diagnóstico donde se utilizan los datos y se recopilan más datos, la formulación del tema, la ejecución y un componente muy esencial que es la evaluación. Si tú, por ejemplo, diseñaste un programa social y al final no lo evalúas, entonces vas a caer en un ciclo, bien, lo vas a repetir el próximo año, el próximo ejercicio fiscal, pero va a tener esa misma deficiencia. Pero si tú haces un ejercicio de evaluación del programa social, puedes encontrar áreas de oportunidades, áreas de mejora. Por ejemplo, el programa de becas. Existen muchos programas dedicados al sector educativo, por ejemplo, el programa de regalar computadoras o tabletas. Si se hace una evaluación del programa social al final de la entrega, al final del año fiscal, a lo mejor pueden llegarse a ciertas conclusiones. Por ejemplo, los estudiantes usaron la computadora o no. Los profesores dejaron tareas que implicaran uso de computadora o no. Los estudiantes la usaron o la empeñaron. O la tienen al final o se la robaron. Entonces son temas que se pueden ir analizando. Por ejemplo, en el caso de los empeños o en el caso de los robos, si detectamos que darles computadoras a los jóvenes implican que pudieran tal vez robarles esa computadora, a lo mejor la solución podría ser que el próximo programa o la próxima política ya no sea el otorgamiento directo de computadoras, sino fortalecer, por ejemplo, las bibliotecas municipales o las escuelas o tanto las de equipos mejores para que puedan ahí, no sé, hacer sus tareas o lo que se tenía pensado originalmente con el programa social, ¿sí?
Incluso aquí tenemos un tema muy interesante respecto a los problemas perversos, retomando ese tema otra vez, hablando de la política pública, que es el tema de la coordinación y asociación entre municipios para una eficaz prestación de servicios públicos, ¿no? Por ejemplo, aquí está el tema de los residuos y aquí hay un fundamento en el artículo 115 que permite la colaboración entre más municipios para poder hacer eso, ¿no? Aquí tenemos un esquema de modelo de jerarquía de resistencias al cambio. Toda política pública siempre va a encontrar alguna resistencia, entonces este es un esquema muy útil para poder atender esto. Está la gente que no sabe, la gente que no puede y la gente que no quiere, ¿no? Y para cada uno hay un plan para poder hacer frente a eso. Ahora bien, recomendaciones. ¿Qué se recomienda? Primero, se recomienda mucho el tema de la bitácora. Siempre es bueno llevar un registro de datos. El tema de la evaluación, siempre es bueno estar evaluando todo, evaluar el tiempo, evaluar estas jornadas, por ejemplo, evaluar si el equipo se va con un banco de información o no, si el equipo también cuántos conceptos se lleva, si tomó notas, si está aplicando. La evaluación es importante en los programas sociales, en la implementación de una ley, de un programa, etcétera, ¿no? El aprendizaje, la mejora continua y el intercambio con otros ayuntamientos, que puede ser una costumbre que se puede ir implementando por solicitar información para poder hacer política pública, ¿no? Una reflexión final es: gobernar por instinto es gobernar a ciegas. Se escucha mucho el tema de la intuición o el instinto a la hora de gobernar, ¿no? Creyendo que la experiencia o percepción basta para resolver los problemas. La realidad es que no. La realidad es que el liderazgo exige que, si bien toda visión de gobierno puede tener cierta emocionalidad, cierta intuición, cierto instinto, la realidad es que para la ejecución de esa visión de gobierno se requieren datos, se requiere información. No puede, el punto de partida tiene que ser, el punto de partida puede ser, el instinto puede ser el punto de partida, pero nunca debe ser el único criterio para decidir. Un alcalde que gobierna, por ejemplo, con el corazón pero sin datos, destina recursos a lo que crees que es un problema, diseña programas sin números que lo respalden, no mide resultados y toma decisiones reactivas. Eso es desde luego muy peligroso. Toma decisiones reactivas apagando incendios en lugar de prevenir problemas, ¿no? Los datos no sustituyen al liderazgo, los datos fortalecen al liderazgo. Un buen líder usa su instinto para preguntar y los datos para responder, y la información permite que la intuición se convierta en una estrategia, ¿no? Ya hablar ya no solamente intuición, sino una estrategia de gobierno, ¿no? 3 años de improvisación pueden dejar una década de problemas. Gobernar por instinto es gobernar a ciegas. Y para finalizar esa conferencia, hoy por la mañana, pues le presenté aquí al auditorio un enfocarte, una reflexión a partir de una obra de arte. Y es el tríptico del carro de heno de El Bosco. Está en el Museo del Prado en Madrid. Este es un tríptico que tiene desde luego muchas interpretaciones, algunas bíblicas, otras no tan religiosas, otras que tienen que ver con medio ambiente. En mi caso, la interpretación que yo le doy es respecto al aprovechamiento. Podemos ver aquí un carro de heno y muchísima gente buscando el heno, peleándose por este recurso. Entonces, derivado de esa falta de criterio en la repartición, tenemos desde luego un caos, ¿no? Yo el heno lo relacioné con el tema presupuestal. Una buena distribución presupuestal debe alcanzar para solucionar lo básico y la mayoría de los problemas. Una mala distribución reactiva del presupuesto únicamente va a alcanzar para generar ciertas problemáticas a mediano y largo plazo. Problemáticas desde luego pueden ser observables o pueden ser auditables, ¿no? A veces es bueno enfocarse en hacer poco pero bien que hacer mucho pero mal. Entonces, ese fue el resumen de la intervención. Espero que les haya llamado la atención. El objetivo era hacer conciencia respecto al uso cotidiano de datos, no profundizar más en temas en general. Para eso hubieron otras conferencias y hubieron otras intervenciones, y desde luego para eso este canal de Aula Jurídica Virtual tiene otras
datos, ¿no? Aquí yo en Aula Jurídica Virtual pueden encontrar temas de vanguardia respecto a cambio climático, seguridad ciudadana, derechos, deberes y libertades fundamentales, complejidad, gestión de agua, gestión de territorio, etcétera. Entonces, este es el espacio para poder compartir. Y bueno, muchísimas gracias por ver este video y les agradezco mucho. Nos vemos en la próxima. Gracias.